Brutal. En Nochebuena, mi nuera me abofeteó y lo que hizo mi nieta nunca lo olvidaré. La noche brillaba con luces parpadeantes, y el aire olía a tamales y ponche. La risa llenaba cada rincón de la casa, pero de repente, el ambiente se tornó gélido. Todo sucedió en un instante, como un rayo cayendo en un día soleado. La mesa estaba cubierta de platillos, cada uno más delicioso que el anterior, pero el festín se detuvo en seco cuando escuché el ruido. ¿Slap? La bofetada resonó como un trueno en el silencio que siguió. Las miradas se volvieron hacia mí, y mi corazón latía a 1000 por hora. La confusión llenó mi mente. ¿Por qué? ¿Qué había hecho? Mi nuera, con los ojos ardientes como brasas encendidas, lanzó una mirada que podía congelar el fuego. No había palabras, solo un silencio tenso. Las manos de todos se apretaron, temiendo lo que vendría después. Mi nieta, que apenas tenía 6 años, observaba en la esquina, un brillo extraño en sus ojos. Era como si estuviera meditando sobre algún misterio antiguo, un hechizo que había caído sobre la casa. Se acercó, dando paso al caos que estaba a punto de desatarse. Todos contuvimos la respiración, y una sombra de inquietud se dibujó en las caras de los presentes. ¿Qué pasaría tras esta dolorosa bofetada? En un movimiento rápido, como si el tiempo se detuviera, la pequeña levantó una mano, y su voz, suave pero firme, rompió la tensión. «No es así, abuela», gritó, con una mezcla de inocencia y determinación. Cada palabra era como un puñal afilado que apuntaba directo al corazón de la discordia. En ese instante, todo se tambaleó. ¿Qué iba a hacer? La mirada de mi nuera se transformó, de furia a preocupación, y todos los presentes también comenzaron a murmurar. El escándalo era inminente. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desuscrito sin aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo abajo y asegúrate de seguir suscrito al canal. No quiero que te pierdas ninguno de los contenidos exclusivos que vienen. Y mientras estás allí, aplasta ese botón de me gusta, de verdad me ayuda con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Conectemos. El ambiente se tornó aún más incómodo. Miradas furtivas, murmullos nerviosos. La pequeña se volvió hacia mí, su inocente cara contrastando con el caos. ¿Qué tenía en mente? Un escalofrío recorrió mi espalda. Nadie podía predecir lo que iba a suceder. La fiesta continuaba en el fondo, pero nosotros estábamos atrapados en una tormenta de emociones. ¿Qué vendría ahora? La emoción y el miedo mezclados en una danza peligrosa, mientras todos esperaban, conteniendo el aliento, la respuesta que saldría de la boca de esa niña pequeña. ¿Sería capaz de cambiarlo todo? La mirada de mi nieta era intensa, casi hipnótica. Todos en la habitación parecían atrapados en esa burbuja de silencio, donde cada susurro se volvía eco de las incertidumbres que nos rodeaban. Cuando ella habló, el tiempo pareció detenerse, y no solo por el contenido de sus palabras, sino por el aura de certeza que emanaba de su pequeño cuerpo. «No es así, abuela», repitió, y en su voz había algo que nos sacó a todos de nuestra atonía. Era como si una corriente eléctrica hubiera recorrido la sala, comenzando por ella y finalmente alcanzándonos a todos. Vi a mi nuera pasar de la ira al desconcierto, sus labios temblando, buscando una respuesta que ya no tenía. Mientras tanto, la pequeña permanecía firme, su mirada aferrada a la mía, como si quisiera que yo tampoco me rindiera. Las risas de la fiesta se desvanecieron en el fondo, mientras la tensión se hacía cada vez más espesa. Era como un hilo fino a punto de romperse. La bastón de la autoridad familiar, que solía sostenerse por el peso de las palabras de mi nuera, ahora temblaba, vulnerable ante la audaz declaración de una niña. Alguien carraspeó en la multitud, rompiendo el encantamiento. Mi primo, que estaba bebiendo ponche en una esquina, se atrevió a preguntar, «¿Qué quieres decir con eso, pequeña?». Su voz resonó como un tambor en la noche, y todos se giraron a ver a mi nieta. Era el primer paso hacia lo inesperado. La niña, con sus ojos brillantes como estrellas en un cielo oscuro, tomó un respiro profundo y dijo con una claridad sorprendente, «No es tu culpa, abuela. La abuela siempre está aquí». Aquellas palabras, sencillas pero potentes,
calaron en cada corazón presente. En ese momento, el juicio se inclinó hacia la confusión y la reflexión. La familia, que solía ser un campo de batalla, ahora parecía estar en un delicado equilibrio. Mi nuera, que se sentía la reina del drama familiar, se encontró ahora exhausta y perdida. Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos, mezclándose con la rabia, formando un torrente de emociones que prometía desbordarse en cualquier instante. ¿Qué sabes tú de la culpa?, murmuró, y aunque su voz era un susurro, las palabras cortaron el aire como cuchillos. Sabía que detrás de cada lágrima había un mar de resentimientos que no podía ignorar, pero mi nieta no retrocedió. Porque todos estamos juntos. Eso es lo que importa, afirmó, despojándose del miedo que podía haber tenido en una situación así. Su inocencia era un recordatorio de lo que a menudo olvidábamos, el valor de la familia, la unidad en la adversidad. Fue un pequeño grito de resistencia que desató otro murmullo en la mesa, y esta vez era diferente. Había murmullos de apoyo, de comprensión. Sintiendo la escalofriante mezcla de incredulidad y temor que apretaba mi pecho, traté de encontrar las palabras correctas. Sin embargo, sabía que lo próximo que dijera podría cambiarlo todo. Entonces, en un acto casi instintivo, me acerqué a mi nuera, sin apartar la vista de mi pequeña defensora. Quizás deberíamos escucharla, dije, casi en un susurro, pero en mi interior estaba temblando ante la posibilidad de lo que podría desatarse. La tensión se palpaba, como un resorte a punto de estirarse más allá de su límite. Pero de repente, la pequeña se dio la vuelta nuevamente hacia la multitud, su voz resonando con la fuerza de un trueno. Todos debemos hablar sobre lo que sentimos. Guau, la sala contenía la respiración. Mi mente, aturdida, me llevó a una pregunta: ¿y si las verdades que nunca se dijeron se desataban esta Nochebuena? La familia, unida en disputas y secretos, ¿quiénes realmente éramos? Pero antes que pudiera captar mi propio pensamiento, una sombra se deslizó por la esquina de la habitación. Era la hermana de mi nuera, quien había estado observando en silencio desde la cocina. Y en su mano, un antiguo álbum de fotos. Todo cambió en un segundo, la atmósfera se volvió densa, y su voz, aunque suave, lanza un eco: esto podría cambiarlo todo. Pero eso es otra historia que te contaré en el próximo capítulo. La sala se llenó de murmullos nerviosos mientras la hermana de mi nuera se acercaba. El álbum, desgastado por el tiempo, parecía de otro mundo. Sus esquinas estaban dobladas, como los recuerdos que albergaba, y una nube de polvo flotaba en el aire a cada paso. Me invadió una sensación de inquietud. ¿Qué contenía ese álbum que podría alterar el curso de nuestra noche? ¿Qué es eso, Luz?, preguntó mi nuera, su tono un poco más firme, casi desafiante. Pero su rostro palideció cuando su hermana soltó el álbum en la mesa, y este se abrió de golpe, revelando imágenes desvaídas. Había caras que conocía, pero no en los contextos que esperaba. La mujer estaba en pie, y su mirada era un espejo de preocupación. Eran tiempos distintos, Luz comenzó, su voz un eco del pasado. Cuando la vida no era tan complicada. Su frase quedó en el aire, cargada de significados ocultos. La pequeña, que había sido el faro de luz en la confusión anterior, ahora parecía buscar respuestas. Las luces de la sala parpadeaban suavemente, como si quisieran dar un último suspiro ante la tormenta que se avecinaba. Las risas se habían transformado en murmullos inquietos. De pronto, el silencio fue interrumpido por el repique del álbum cayendo de nuevo sobre la mesa. En la primera página, vi a mi nuera de niña, sonriendo con una felicidad cuya fuente nunca había imaginado. Aferrada a su mano, una joven Luz. Allí también estaban otros miembros de la familia, en momentos de alegría pura, antes de que los secretos y resentimientos empezaran a fraguarse en el aire pesado de nuestras relaciones. Luz continuó: este álbum guarda nuestros recuerdos, pero también nuestros secretos. Sus palabras eran un veneno dulce, una trampa que podía atrapar hasta el alma más fuerte. Lo que nunca dijimos, lo que ocultamos podría liberarnos o destruirnos. Mi nieta, en su pura inocencia, se asomó a la mesa y apuntó a una de las fotos. ¿Por qué están tristes en esta? La sala se congeló nuevamente. La situación había dado un giro inesperado, y todos los ojos se posaron en ese momento de vulnerabilidad. ¿No lo sabes, pequeña?, preguntó Luz, su voz más suave ahora. La tristeza, sabes, es un amigo que nos recuerda lo que hemos perdido. No quiero amigos tristes, exclamó la niña, y su voz resonó en la habitación como un trueno.
Yo quiero que seamos felices, juntos. Las palabras golpearon como un tambor, y todos parecemos dudar a la vez, mirándonos unos a otros en busca de un camino hacia la reconciliación. Eso no es tan fácil, rugió mi nuera, y el aire se volvió eléctrico. La ira latente rompió la calma como una ola rompiendo en la orilla. Lo que está en el pasado se queda en el pasado. Hacía mucho tiempo que no la veía tan furiosa y, a la vez, tan vulnerable. La lucha interna se reflejaba en su rostro. Pero, ¿y si el pasado nos alcanza?, preguntó Luz, los ojos fijos en su hermana. ¿Y si no enfrentamos lo que nos hizo daño? La tensión se respiraba con cada palabra. Sentí como una opresión ensombrecía el ambiente. En un instante, la calma se dispersó. Mi nuera, con todo su dolor acumulado, dio un paso adelante. Cállate, Luz. Cállate. ¿No necesitas abrir viejas heridas? La ira a flor de piel se mezclaba con lágrimas desbordadas, y el agotamiento de años la desbordaba. Mi nieta, viendo la tormenta crecer, levantó su pequeña mano en un intento de pacificar, pero el titubeo nervioso de su voz no fue suficiente. Abuela, no quiero que peleen, y como respuesta, el lamento de un pasado olvidado brotó de lejos. Una voz entre el murmullo dijo, ¿quién puede recordar el día en que todo cambió? Fue como un eco que resonó en el fondo de la sala. La tensión se convertía en un torbellino de emociones llevando a un clímax inminente. Me pregunté qué revelaciones nos aguardaban en ese álbum tan anhelado y detestado a la vez. Decidí asomarme más a fondo, sin poder evitarlo, mientras los murmullos se convertían en una danza de verdades y mentiras. ¿Qué otros secretos contenía? Y lo más importante, ¿qué impacto tendrían en la vida de mi familia esa Nochebuena? Todo estaba, de repente, a punto de desmoronarse. El aire se cortó, pesado y burbujeante, como si el tiempo se hubiera detenido en ese segundo crucial. La respuesta a la pregunta flotaba en el aire, pero nadie se atrevía a tomarla. Las miradas se cruzaban, buscando una salida, una explicación, algo que pudiera deshacer los nudos que se formaban en nuestras gargantas. Las imágenes del álbum seguían susurrando secretos, y cada página extraía un nuevo suspiro. Mi nuera se agarró del borde de la mesa, sus dedos pálidos. No puedo seguir así, dijo, respirando profundo, como si cada palabra le costara un gran esfuerzo. La pequeña, con sus ojos enormes y curiosos, parecía ajena a la rabia, pero su inocencia se había convertido en el último refugio de esperanza en medio de la tormenta. De repente, comprendí que solo un rayo de luz podía frenar este diluvio de emociones desbordadas. Recuerden, intervino Luz, más calmada, esto es solo un álbum. No puede lastimarnos si somos fuertes. Pero debemos enfrentar lo que escondemos. Su voz fue como un bálsamo, un intento de apaciguar la tempestad, pero también un combustible para el fuego. Las palabras de Luz resonaron en mí como un eco del pasado. Mientras cada familia tiene historias que preferiría olvidar, la mía siempre se había custodiado con un uso de dolor, una madeja inextricable de amor y sufrimiento. Sin embargo, no podía olvidar cómo el pasado también forjaba nuestra identidad. Dejen que hablemos de lo que tenemos aquí, continuó Luz, señalando el álbum, mientras sus manos temblaban apenas. Hay páginas que nos conectan, momentos que podría cambiar la forma en la que vemos nuestras vidas ahora. Mis pensamientos giraban como remolinos. El grito de mi nieta resonaba en mi mente, no quiero amigos tristes. ¿Y si las risas que solían llenar nuestras reuniones se volvían ecos del pasado? Entonces, en un giro inesperado, mi nuera se dirigió a su hermana, fuego en los ojos. Entonces, ¿quieres abrir la caja de Pandora? Si abrimos eso, no habrá vuelta atrás. ¿Estás lista para lo que podría salirse de control? No necesité ser un experto para notar cómo las palabras cortaban el aire como un cuchillo. La tensión era una cuerda tensada al borde de estallar. La pequeña se encogió, todavía aferrándose a la ilusión de que todo volvería a ser como antes, pero la realidad parecía acercarse como un lobo entre las sombras. Basta, exclamé, interrumpiendo este juego peligroso. No dejaré que esto se convierta en una confrontación sangrienta. No hoy. Mis propias emociones amenazaban con salirse de control, aunque sabía que debía ser el pilar, el que mantuviera la estabilidad, pero en ese momento, un grito desgarrado reverberó a través de la sala. Quiero saber la verdad. Era mi nieta, los ojos ardientes de injusticia y la voz temblando.
El silencio que siguió fue mortal. La mirada de cada adulto se enfocó en la pequeña, como si hubiera activado un mecanismo antiguo en nuestra familia. Nos quedamos congelados, dudando de nuestra siguiente acción. Sabía que un giro había sucedido, un cruce que cambiaría todo. Las historias que habíamos escondido no eran solo nuestras, ahora, la niña también quería formar parte de esta verdad. Así, en la sala, un nuevo hilo de esperanza y desesperación se entrelazaba. El álbum, con sus secretos, podía ser la llave tanto para abrir nuevos caminos como para llevarnos a un abismo. Era un desafío, un duelo entre el deseo de paz y el miedo a lo que podríamos descubrir. ¿Qué más hay en esas páginas?, pregunté, sintiendo con cada fibra de mi ser que debíamos enfrentarlo. Las dudas pasaron de ser un susurro a un grito, pero mientras las luces de la sala parpadeaban nuevamente, una sombra se proyectó en la puerta. Una figura conocida, pero evitada, asomó la cabeza. Se trataba de alguien que había sido un eco lejano en nuestras vidas y cuya presencia alteraría todo lo que creíamos saber sobre el pasado. Lo que hay allí dentro no es nada comparado con la verdad que guardo. La voz resonó con autoridad. Un estremecimiento atravesó mi cuerpo mientras músculos y corazones se tensaban ante la promesa de revelaciones inimaginables. ¿Era esto el final o simplemente el comienzo de una tormenta mucho más fuerte? Mis pensamientos eran un torbellino. En la bruma de la añoranza, la revelación estaba a punto de surgir. El reloj marcaba las 12 campanadas, resonando en la oscuridad de la casa como un eco de lo que se avecinaba. Los murmullos cesaron en el instante en que la figura en la puerta terminó de cruzar el umbral. Era María, la tía que había sido olvidada, una sombra que había estado presente en nuestras vidas sin que nadie lo notara. Su mirada era profunda y llena de secretos, una tormenta en sí misma que nos devolvía años atrás. María, la llamó Luz, atónita pero también aliviada, como si una parte de ella hubiera estado esperando este momento. No quiero causar problemas, pero hablemos, propuso María con una calma inquietante, como si hubiera llegado a dar un último aviso antes de que la tormenta estallara. Cada palabra parecía pesada, impregnada de historias sin contar. Los ojos de mi nieta brillaban con una mezcla de miedo y curiosidad, mientras se aferraba a mi falda. En su pequeño mundo, donde la inocencia aún reinaba, lo que estaba ocurriendo contenía la promesa de aventuras interesantes. Pero también sabía que todo lo que se revelara podría quitarle esa chispa. ¿Qué es tan importante que nos traes?, preguntó mi nuera, tratando de ocultar el temblor en su voz. Sus manos nerviosas jugueteaban con su cabello, algo que hacía siempre cuando la ansiedad la atacaba. Es sobre lo que hay en ese álbum, respondió María, haciendo un gesto hacia la mesa, donde los recuerdos de familia parecían convertirse en una trampa. Lo que allí verán no son solo fotografías, son fragmentos de verdad y dolor. Cada imagen puede desatar la furia de un pasado que muchos de ustedes prefieren olvidar. El aire se hizo denso y frío, y por un instante, el peligro se sintió palpable. ¿Cómo podía una simple reunión dar lugar a una tormenta tan feroz? Miré a Luz, quien seguía atrapada entre la esperanza y el temor. Si estamos aquí, es porque estamos listos para enfrentar la verdad, dije, intentando darle valor a todos los que me rodeaban. La inseguridad puede atar a una familia, pero la verdad puede liberarnos. María sonrió, pero era una sonrisa desgarradora, que no alcanzaba sus ojos. Entonces permítame ser la que abra esta caja, afirmó, mientras sus dedos se movían hacia el álbum, como si supiera que sus manos eran las que desencadenarían el huracán. Con un movimiento decidido, levantó la primera página. Las imágenes en blanco y negro se expusieron ante nosotros, risas, abrazos, pero también lágrimas ocultas. En una de las fotos, un rostro conocido miraba directamente a la cámara, y mi corazón dio un vuelco. Era un viejo hermano de mi padre, uno que había sido desterrado de la familia por razones que nunca entendí del todo. Él no es el único que guardamos en el olvido, dijo María, señalando otra imagen. Hay más personas que las fotos no mencionan. Chismes, traiciones, y secretos, murmuró, sus ojos brillando con una intensidad feroz. La tensión en la sala crecía, cada palabra se sentía como un trueno en el cielo. Mi nieta miraba de uno a otro, preguntándose qué secretos amenazaban sus frágiles sueños. Déjalo ya, rugió mi nuera, incapaz de contener la ira. Tú no sabes lo que hiciste al volver. Lo que sé es que guardamos más de lo que creemos. Y es hora de bifurcar el camino, soltó María, aplastando la corta esperanza que todavía iluminaba la sala.
Una risa nerviosa brotó de mi pecho. ¿Quién era esta mujer para arruinarlo todo? Pero entonces, al mirar a los ojos de mi nieta, comprendí que la rabia no podía ser la respuesta. La verdad debe salir a la luz, así fuere dolorosa. María, ¿cuál es tu verdad?, desafié, preparándome para lo que sea que seguiría, una exhalación pesada antes de que comenzara a hablar, una chispa de revelaciones que ardería irremediablemente en nuestras almas. Lo que están a punto de descubrir no solo afectará a nuestra familia, afectará al futuro que todos creíamos tener. Y mientras la sombra de María danzaba sobre las revelaciones, sentí que el mundo se tambaleaba bajo mis pies. El camino se bifurcaba, y el futuro ya no se veía tan claro. ¿Acaso la verdad era un regalo o un castigo? El eco de sus palabras retumbaba en mi mente cuando, de repente, mi nieta soltó mi mano y corrió hacia el álbum. «Mamá. Mira esto», gritó, sus ojos brillando con descubrimiento y miedo, mientras el resto de nosotros nos congelábamos en el paso de la verdad a su alrededor, una verdad que estaba lista para ser revelada de una manera que ninguno de nosotros jamás imaginó. El grito de mi nieta resonó en la habitación, como un eco que cortaba el aire helado. Todos nos giramos hacia ella, y mis ojos no podían apartarse del álbum que ella sostenía con tanto fervor. Miren esto», insistía, su voz entrecortada por la emoción. Al acercarse, la luz de la lámpara iluminó su rostro, un reflejo de asombro y terror que paralizó mi corazón. Era como si, en aquel momento, también ella estuviera atrapada entre el pasado y el presente. En la hoja que sostenía, una imagen resaltaba más que las demás. Bajé la mirada hacia el álbum, justo cuando mi nuera se acercó para intentar arrebatarle el objeto en sus manos. «Ese no es un juguete, Sofía». «Deja eso», le gritó, pero la pequeña se defendió con una firmeza que nunca antes le había visto. Ignorando las advertencias, señaló con su dedo tembloroso una fotografía a todo color casi oculta entre las páginas. «¿Quién es esta mujer? Mira su mirada». Los ojos de Luz y María se encontraron, y un escalofrío recorrió la sala, como si una brisa helada hubiera cruzado el umbral de la puerta. «¿Por qué la conocemos?», preguntó Luz, ahora visiblemente inquieta. Su tono temía más a lo que no sabía que a lo que ya conocía. María, que parecía haber sido tomada por sorpresa, se forzó a agregar: «¿Esa es Isabella, la hermana de tu padre, Luz? La que se dice que desapareció hace años». La sala se llenó de murmullos, y el ambiente se tornó pesadamente tenso. Mi mente se apresuró a recordar historias susurradas en la familia. Tal vez era verdad, aquellos secretos enterrados eran como un cáncer en la piel de nuestra historia familiar. «¿Desapareció?», insistió Luz, buscando entender. «¿Por qué nunca me lo contaron?». Sus manos, antes llenas de nerviosismo, ahora estaban firmes en su regazo, apretando la tela de su vestido. «Porque no se puede hablar de lo que no se entiende», respondió María con voz baja, como si confesara un pecado al resto de nosotros. «Ella fue parte de la historia que decidimos olvidar, pero hoy se vuelve inevitable». Mi nieta dio un paso hacia la imagen, tocándola con su pequeño dedo, como si pudiera sentir el peso de la historia. «¿Está viva?». Su voz, suave pero llena de un inquietante deseo de saber, rompió el silencio pesado. «No lo sé», dijo María, con una seriedad inquietante antes de añadir, «pero algunos de nosotros hemos vivido con la esperanza que el tiempo pueda traer respuestas, o más preguntas». «Entonces, ¿qué haremos al respecto?», cuestioné, sintiendo la urgencia de actuar en lugar de quedarnos atrapados en la melancolía. La situación había escalado a un nivel que tanto mis brazos como mi corazón parecían apretarse en un abrazo doloroso, como si todos los secretos del pasado nos estuvieran observando desde las sombras. María se acercó aún más al álbum, pasando las páginas con dedos temblorosos, cada una revelaba espacios vacíos, fotos rasgadas y recuerdos medio ocultos, como trozos de memorias que luchaban por salir a la superficie. «Necesitamos encontrarla. Este álbum no es solo un trozo de papel, es un mapa de nuestro pasado». La determinación en su voz ardía, al igual que el temor que empezaba a aferrarse a nosotros. El aire en la habitación se volvió espeso, obligándonos a cuestionar qué parte de nuestro futuro dependía de ese viaje al que parecía estar invitándonos. «Pero ¿y si descubrimos algo que no queremos saber?», murmuró mi nuera, el miedo dominando su mirada. La incertidumbre bailaba entre todos nosotros, como una sombra que no podíamos sacudir. La idea de revivir los fragmentos de nuestro pasado era tan aterradora como necesaria. Mi nieta, aferrándose a su firmeza, miró a todos a su alrededor. «No tengo miedo».
Quiero saber la verdad. Así, con la inocente sinceridad de una niña, pronunció la sentencia que nos ató. Entonces, debemos hacerlo, respondí, sintiendo que todas las miradas se centraban en mí, como si de alguna manera, yo fuera su líder en esta búsqueda. Me di cuenta de que cada una de esas voces internas que ya dudaban se volvían más fuertes. Primero, hay que encontrar más fotos. Conocer más de ella. Necesitamos rastrear su historia. Anuncié, una luz de determinación en mi pecho, mientras el aire se iba llenando de esperanzas y temores. Mientras la brisa afuera ululaba con fuerza, como si presagiara el caos que pronto desataríamos, la verdad, desenterrada y ansiosa, empezaba a tomar forma, una forma peligrosa y seductora que amenazaba con acabar con nuestra calma. Con un último vistazo al álbum en la mesa y al rostro de cada miembro de mi familia, sentí que habíamos cruzado una frontera. El viaje que se avecinaba podría cambiar cada uno de nosotros para siempre. Pero la pregunta quedó en el aire y resonó con fuerza: ¿estábamos listos para enfrentar lo que vendría? Fuera, el viento ululó con un poder desconocido, mientras nos preparábamos para abrir un capítulo que podría desatar secretos que nunca creímos posibles. Capítulo siguiente, el tiempo parecía haberse detenido mientras la mirada de todos se mantenía fija en el álbum, su peso simbólico evidente en cada respiración. Mi corazón latía con fuerza, sabiendo que esa búsqueda no solo implicaría desenterrar secretos, sino también abrir viejas heridas. La noche se extendía a nuestro alrededor, como si el universo mismo estuviera celebrando nuestro asalto al pasado. ¿Dónde la buscaremos?, preguntó Sofía, aún con un brillo de inquietud en los ojos. La pregunta estrujó mi pecho, había una premura en su voz que me obligó a centrarme en lo que debía hacer. Necesitamos primero hablar con la abuela, musité, y mis palabras resonaron con fuerza. María asintió lentamente, su rostro pálido. Sí, si hay alguien que sepa, es ella. Puede que no quiera hablar, pero tenemos que intentarlo. Un silencio pesado se acomodó en la habitación, cada uno restringido a sus pensamientos mientras la idea de interrogar a la matriarca de la familia nos abrumaba. Recordé cómo siempre había existido un velo de secretos alrededor de Isabella. Ella guarda todo en su corazón, pensé. Pero, ¿qué sucede si la verdad es más dolorosa de lo que podemos soportar? Mientras la conversación se desarrollaba, me levanté abruptamente, sintiendo la necesidad de moverme, de actuar. Entonces hagámoslo. La abuela necesita saber que hemos encontrado esto, exclamé, señalando el álbum que parecía arder entre nosotros. No podemos avanzar sin su luz. El resto asintió, y en ese momento, tomé la decisión de visitar a la abuela al día siguiente. Esa decisión marcó un cambio irreversible en nuestra historia familiar. Nos preparábamos para un viaje que, sin duda, nos llevaría al borde del abismo de nuestras emociones y recuerdos. La noche avanzaba, y el frío se hacía más intenso. Cada crujido de la casa se sentía como un susurro de advertencia. Nos reunimos alrededor de la mesa, dispuestos a investigar más sobre Isabella. María comenzó a recordar fragmentos de conversación de su infancia. Recuerdo que ella siempre llevaba un amuleto, una especie de colgante, dijo, su voz un susurro casi inaudible. Decían que lo había recibido de su madre para protegerla, pero cuando desapareció, nunca más regresó. ¿Un amuleto?, Sofía repitió, y su mirada se iluminó. Quizás lo encontremos. Debemos centrarnos. Si localizamos ese amuleto, tal vez podamos encontrar pistas sobre su paradero, intervine, sintiendo que la urgencia de la búsqueda empezaba a invadirnos. La noche avanzó entre historias, entre conexiones inesperadas, entre preguntas que se quedaban en el aire. Pero lo que ninguna de nosotras sabía era que el verdadero terror aún estaba por revelarse. Con el amanecer, el ambiente cambiaría. La abuela, quien a menudo parecía ser la guardiana de los secretos familiares, podría no estar dispuesta a abrir la puerta que habíamos decidido cruzar. Cuando llegáramos a su casa, podría haber más en juego que solo recuerdos. El día siguiente se cernía como una tormenta inminente, un momento en el que podríamos tener que elegir entre seguir buscando la verdad o dejarla enterrada. La inquietud se aferraba a mí mientras me preparando para lo inevitable. Una pregunta lóbregamente resonaba en mi mente, martillando como un tambor: ¿qué pasaría si las respuestas no eran lo que esperábamos y la búsqueda nos llevaba a confrontaciones que cambiarían nuestra historia para siempre? Fuera, el viento soplaba con insistencia, como si estuviera llamando a la abuela desde lo más profundo del pasado. En ese aire tenso,
La noche anterior se desvaneció, y sabía que nos dirigiríamos hacia un final que ni en mis peores pesadillas podría haber imaginado. Lo menos que sabía era que lo que está por venir pillaría a todos desprevenidos. El día amaneció gris y cargado de presagios. Me desperté con el nudo en la garganta, ansiedad como un río desbordante. La idea de ver a la abuela me llenaba de un terror palpable. A lo largo de los años había aprendido a leer las sombras en su rostro, a escuchar su silencio resguardando secretos que podrían desgarrar nuestra familia. El café burbujeaba, llenando la casa con aromas que deberían resultar reconfortantes, pero en mi caso, solo aumentaban la presión en mi pecho. Junto a Sofía y María, decidimos que lo mejor era reunirnos por primera vez antes de enfrentarnos a nuestra matriarca. Cada una en la mesa compartía miradas de determinación y temor, sabiendo que el momento se acercaba. ¿Y si ella se niega a hablar?, soltó Sofía de repente, invitando a una inquietante posibilidad. He oído que los secretos tienen un precio. Las palabras resonaron en el aire, un eco de lo que todas temíamos. Si no hablamos hoy, quizás nunca lo hagamos. Lo que no se aborda solo crece en la oscuridad, respondí, con una dosis de firmeza que trataba de infundir en el resto. La verdad nos necesitaba. Recogí mis cosas, y el camino hacia la casa de la abuela se sintió eterno. Un escalofrío recorrió mi cuerpo, y al llegar, vi que la puerta estaba entreabierta, como un ojo vigilante esperando ser descubierto. Al cruzar, el aire se tornó pesado, impregnado de un eco familiar que me recordó tantos días cálidos de mi infancia aquí. La abuela estaba sentada en su sillón, líneas profundas surcaban su rostro, y su mirada se posó en cada una de nosotras como si supiera ya lo que íbamos a preguntar. ¿Qué hacen aquí, hijas?, inquirió, y aunque sus palabras eran amables, había una distancia en su tono, un océano de recuerdos no compartidos. Queremos hablar sobre Isabella, sobre el amuleto, logré articular, percibiendo el cambio sutil en sus ojos. La abuela se quedó en silencio, su boca se dibujó en una línea tensa. Por un instante, el tiempo se detuvo nuevamente, y el temor ardió entre nosotras. Mañana es la cena de Nochebuena. Si quieren escuchar sobre Isabella, deben prepararse para lo que será revelado, dijo al fin, quitando la mirada de nosotras y enfocándose en una antigua foto que colgaba de la pared. La imagen, borrosa y desgastada, parecía contar 1000 historias. ¿Qué quieres decir con eso?, preguntó María, visiblemente perturbada. La respuesta nunca llegó, pues en ese preciso momento un estruendo resonó en la casa. La abuela se enderezó, su rostro palideció, y antes de que pudiéramos reaccionar, escuchamos un grito desgarrador proveniente del pasillo. Fue como si el pasado hubiera cobrado vida, traído de vuelta por fuerzas oscuras. Corriendo hacia el sonido, encontramos a Pedro, el hermano pequeño de María, temblando, apuntando hacia el fondo del pasillo. Vi algo que se mueve, su voz temblaba, y una sombra se deslizaba más allá de nosotros, como un aliento helado. Espera, no te acerques, grité, pero ya era demasiado tarde. La curiosidad desenfrenada del niño lo había arrastrado hacia la oscuridad. El terror se apoderó de nuestros corazones. Podía ser que los secretos de la abuela fuesen en realidad viejos fantasmas, acechando a nosotros. Aquella noche prometía ser un viaje hacia la verdad, con respuestas más allá de lo que habíamos imaginado. La búsqueda se tornaba más desafiante, más peligrosa y sabíamos que, al final, las revelaciones no solo marcarían un cambio en nuestra historia, sino que abrirían cicatrices que creíamos cerradas. La pregunta latente persiste en la atmósfera: ¿qué secretos o peligros nos estaban esperando en el fondo del pasillo, y cómo cambiarían nuestras vidas? Esa noche, lo único claro era que el pasado estaba muy vivo, ansioso por revelarse en toda su brutalidad. El pasillo parecía alargarse, como si el tiempo y la distancia se volviesen partes de un juego macabroso. Las respiraciones se entrecortaban, y las sombras danzaban en las paredes, manipuladas por la tenue luz que emanaba de una lámpara parpadeante. La figura de Pedro quedó congelada ante la imagen que se dibujaba frente a él, y el pánico reflejado en su rostro hizo que el nudo en mi garganta se volviera impenetrable. «Pedro, regresa», grité, pero sabía que mis palabras eran un eco en el silencio opresivo de la casa. En ese momento, el destino de nuestra noche parecía estar en juego. La abuela nos seguía con la mirada, su expresión cambiando de sorpresa a miedo. No estaba acostumbrada a que la incertidumbre entrara así en su hogar. Mientras Pedro se adentraba más hacia la oscuridad, me lancé hacia él, aferrando su brazo. «No hay nada ahí».
Debemos regresar, murmuré, sintiendo como mi piel se erizaba al pensar en lo desconocido que podría estar acechando. Pero él negaba con la cabeza, sus ojos llenos de desconfianza. Lo viera una sombra, las sombras no mienten, dijo Pedro con voz quebrada. Mi corazón se detuvo por un instante y miré a mis hermanas. Un aire gélido llenó el pasillo, y ese aliento frío parecía tener vida propia, corriéndonos por la espalda. La abuela se acercó, sus pasos lentos y cautelosos, como si no quisiera romper el hechizo de la curiosidad que nos mantenía pegados a la escena. Es solo el eco de viejos recuerdos, dijo con voz temblorosa. Pero sus ojos delataban un miedo profundo que no se podía ignorar. Mañana es Nochebuena, el momento de la revelación. Si no enfrentamos lo que se oculta aquí, tal vez nunca se aleje, advirtió, pero su voz se fue desvaneciendo, como si también ella dudara de sus propias palabras. En ese instante, conocí el tirón de una historia no contada que nos mantenía prisioneras en el mismo lugar donde solíamos sentirnos seguras. ¿Qué está pasando, abuela? Le pregunté, el miedo ahogando mi voz. Era evidente que sabía más de lo que había compartido en estos años. Pero, antes de que ella pudiera responder, una risa llena de ecos profundos comenzó a surgir del fondo del pasillo, un sonido extraño que retumbó en nuestras cabezas y despojó el aliento de nuestro pecho. Un grito prolongado de Pedro rompió el caos, y nos giramos en un instante para ver su rostro enrojecido de horror, pero cuando miramos nuevamente hacia el pasillo, la figura escurridiza había desaparecido. Ellos no quieren que averigüemos la verdad, dijo Sofía, y su voz me pareció más una afirmación que un simple comentario. Las palabras flotaron en el aire pesado, y el sentido de comunidad comenzó a desvanecerse. Si esta sombra no se presenta en la cena mañana, permanecerá con nosotros para siempre, murmuré. Las miradas de mis hermanas eran reflejos de lo que cada una sentía, una mezcla de determinación y un horror palpable. Debemos seguir, dijo María con un tono decidido. Lo que sea que esté ahí, lo enfrentaremos juntas. Cuando nos acercamos al fondo del pasillo, una frialdad indescriptible nos envolvió. Las voces del pasado se mezclaban y se intensificaban, mientras la sombra que había desaparecido en la oscuridad parecía ahora ir y venir, como un susurro burlón de lo que una vez fuimos. Justo entonces, el sonido de una puerta que se cerraba de golpe resonó a nuestras espaldas. Giramos en un reflejo instintivo, y con esa acción, comenzamos a entender que el verdadero secreto no provenía del pasillo oscuro, sino de aquello que nos unía y al mismo tiempo nos enfrentaba, los ecos del pasado, las decisiones incumplidas. Lo que esta noche desenterremos puede cambiarlo todo, pensé con ansiedad en mi corazón, pero el tiempo comenzaba a agotarse. El momento de enfrentarnos a nuestros secretos no era solo inevitable, sino que ahora se sentía urgente. Nos dirigimos hacia la abuela con más preguntas que nunca, pero lo que aún no sabíamos era que la respuesta podría ser mucho más devastadora de lo que habíamos imaginado, y una voz familiar resonó en mi cabeza, recordándome lo que la abuela siempre decía: la verdad tiene un eco profundo, y a veces, sus ecos son de lo que jamás quisiste escuchar. ¿Seríamos capaces de soportarlo cuando todo se revelara? La tarde se alzó con un brillo extraño, como si el sol mismo estuviera conteniendo el aliento antes de la tormenta que se gestaba en el interior de nuestra casa. Mis manos temblaban mientras miraba a mis hermanas y a mis hijos. Todos estábamos al borde de algo monumental, algo que podía cambiar nuestra familia para siempre. La mesa, antes adornada con platillos familiares, ahora parecía un altar de secretos. La abuela había prometido revelaciones, y la promesa pesaba en el aire como un presagio sombrío. Sin embargo, el ambiente tenía un calor inquietante, un rugido de expectativas mezcladas con el miedo que llenaba el espacio. Está bien, tengamos la cena, dijo la abuela luego de lo que pareció una eternidad. Su voz, aunque suave, resonaba como un trueno en nuestros corazones. Era como si las paredes de la casa, cargadas de historias y secretos, se unieran para escuchar su relato. Cada uno de nosotros, atrapados en el tiempo y en recuerdos que creíamos olvidados, se preparaba para una inmersión en la tormenta emocional que nos aguardaba. La cena fue un acto ritual. Cada plato tenía su historia, pero ninguna resonaba tanto como los murmullos de la sombra de Isabella. El aroma de la comida, que antes había sido reconfortante, se transformó en un eco de recuerdos felices, pero también de ciclos rotos. La abuela miraba la mesa con ojos agridulces, como si cada bocado que consumíamos la acercara a un abismo oscuro que había llamado a su puerta. Comamos. Esto nos unirá, dijo mi nieta,
con la inocencia que resplandecía en sus ojos, incluso en medio del tsunami emocional que iban a desatar. Todos sentimos un nudo en el pecho. En ese momento, su fe parecía ser la única luz en nuestra penumbra. Cuando terminamos, la abuela tomó un respiro profundo. Isabella fue una parte esencial de nuestra familia, comenzó, su voz temblorosa. Pero las decisiones a veces nos separan, y su partida creó un vacío que aún resuena entre nosotros. Nunca quise compartir su historia, porque sabía que dolería. Pero ya no puedo seguir ocultándola, sobre todo, a ustedes, mis queridos. Con cada palabra, el aire en la habitación se volvió más pesado, y el silencio era tan profundo que podía escuchar los latidos de todos los corazones. Ella no desapareció solo, fue llevada por su propia oscuridad, por decisiones que creímos que eran las correctas. Su historia se entrelaza con la nuestra, la rabia, la culpa, el amor, las lágrimas comenzaron a caer, las nuestras y las de la abuela, mientras hacía eco del lamento de una familia que había sido desgarrada por los secretos. Nunca se trató solo de ella. También se trata de nosotros. Los mismos demonios que acechan a nuestra familia, esos mismos fantasmas crecieron y nos separaron. Al pronunciar esas palabras, el pasado de repente cobró vida ante nosotros. Aquellos momentos que habían permanecido ocultos como sombras comenzaron a surgir. Secretos no contados, amores prohibidos, y una cadena de dolor que se entrelazaba sobre nuestra vida. A medida que la abuela narraba, era como si cada detalle se transformara en un hilo que nos unía nuevamente, pero también arrastraba el peso de lo que no habíamos querido mirar. Debemos romper con este ciclo, esta maldición, dijo María, su voz fuerte y decidida. Estamos aquí, ahora. Debemos sanar juntos. La valentía de María resonó con acordes de claridad en aquel instante, mis ojos se encontraron con los de mi nuera. De repente, entendí que todo este tiempo habíamos estado atrapados en un círculo vicioso. La rabia no era solo suya, también era parte de mí, de todos nosotros. Era el momento de soltar, de documentar lo inconfesable, de reconocer que el dolor podía transformarse en sanación. Entonces, ¿cómo seguimos?, pregunté, sintiendo que el futuro de nuestra familia dependía de la frágil verdad que empezaba a brotar de nuestras propias experiencias. La abuela nos miró, y su rostro, protegido por años de silencio y penas, mostraba la luz de una nueva posibilidad. Comenzaremos a sanar. Todos nosotros. Hablando. Compartiendo. Con su ayuda, encontraremos la manera de reconectar. Y así, en esa Nochebuena, con el eco del pasado entre nosotros, decidimos abrir las puertas que habíamos mantenido cerradas. Con cada palabra susurrada, cada lágrima compartida, cada risa entrelazada con los recuerdos de Isabella, comenzamos el camino hacia la reconstrucción, no solo de nuestro legado familiar, sino de nosotros mismos. Me levanté, miré a mi familia alrededor de la mesa y supe que habíamos dado el primer paso para liberarnos del dolor que nos atormentaba. La dinámica cambió, la conexión se reavivó como un fuego que arde lentamente. La historia de Isabella ahora se fundía con la nuestra, como una huella dejada en la arena. Quizás hacia adelante, podríamos ser lo que no logramos ser antes, una familia unida, donde el amor y la verdad finalmente florecieran, borrando las sombras de la soledad y el resentimiento. Así, con la noche envolviendo la casa como un manto de protección, tomamos de la mano nuestras historias, dispuestos a enfrentar cualquier revelación que el futuro nos traiga. Y aunque las cicatrices del pasado aún podrían atormentarnos, en aquel instante, nos sentimos con la fuerza suficiente para abrazar lo que vendría. Nochebuena había metamorfoseado nuestras almas, y por fin, el brillo de la nueva esperanza iluminaba nuestro corazón, por vez primera en mucho tiempo. Y ahora tú, que llegaste hasta aquí, necesitas suscribirte inmediatamente a este canal para no perderte nuestras próximas historias exclusivas. Dale like ahora para alimentar el algoritmo y que otros puedan disfrutar de estas narraciones. Cuéntame en los comentarios tu reacción y tus teorías sobre este final. Y comparte este video con al menos 5 amigos que también necesitan ser parte de esta comunidad. No esperes ni un segundo más, tu apoyo es valioso y necesario.